Existe un momento decisivo en la evolución de Tauro en el que deja de luchar únicamente por alcanzar metas exteriores y comienza a comprender que la conquista más importante consiste en dominar la propia energía. La astrología considera que este signo posee un inmenso caudal de fuerza vital, pero esa potencia alcanza su máximo esplendor cuando aprende a administrarla con inteligencia. Igual que un fuego alimentado con paciencia puede permanecer encendido durante toda una noche, la voluntad taurina descubre que la continuidad vale más que cualquier explosión de entusiasmo pasajero. En ese aprendizaje aparece una virtud poco mencionada, la capacidad de soportar el peso de las expectativas sin perder la autenticidad. Muchas personas proyectan sobre Tauro la imagen de alguien que siempre resistirá, que siempre resolverá los problemas y que nunca mostrará debilidad. Esa carga invisible puede convertirse en una prueba tan exigente como cualquier obstáculo material. Sin embargo, desde una perspectiva espiritual, el verdadero héroe no es quien aparenta invulnerabilidad, sino quien continúa avanzando sin permitir que las expectativas ajenas definan su identidad. La bóveda celeste ofrece otra enseñanza a través de las constelaciones que rodean al Toro. Ninguna estrella brilla aislada. Todas forman parte de un dibujo mayor que solo puede apreciarse cuando se contempla el conjunto. Del mismo modo, cada experiencia vivida por Tauro, incluso aquellas que parecen desconectadas entre sí, termina ocupando un lugar preciso dentro de un destino más amplio. Las derrotas enseñan prudencia, las esperas fortalecen la paciencia, los logros despiertan gratitud y las pérdidas revelan aquello que realmente posee un valor eterno. La energía fija de Tauro también encierra una profunda relación con la palabra dada. En un mundo donde las promesas cambian con facilidad, este signo encuentra poder en la coherencia. Cada compromiso cumplido fortalece su propia estructura interior. Cada acto realizado conforme a los principios elegidos añade una piedra más al templo invisible de su carácter. Esa fidelidad genera una autoridad silenciosa que no necesita imponerse porque nace de la confianza que inspira la constancia. Existe además un aspecto iniciático relacionado con la renuncia consciente. A medida que evoluciona, Tauro comprende que no toda batalla merece ser librada y que no toda carga debe seguir transportándose. Algunas victorias llegan precisamente cuando decide soltar aquello que consume energía sin aportar crecimiento. Lejos de representar una derrota, ese desprendimiento simboliza una forma superior de fortaleza, la capacidad de distinguir entre lo que debe protegerse y aquello que ha cumplido su ciclo. En la tradición simbólica, toda gran montaña posee senderos ocultos que solo descubren quienes perseveran durante el ascenso. Esa imagen refleja la manera en que Tauro encuentra oportunidades donde otros únicamente perciben obstáculos. La dificultad se convierte en una escuela de observación. El esfuerzo prolongado desarrolla una visión capaz de detectar caminos invisibles para quienes abandonan demasiado pronto. De esta manera, el signo aprende que la perseverancia no solo abre puertas, sino que revela puertas que parecían inexistentes. También existe una dimensión profundamente alquímica en su recorrido. La alquimia enseñaba que el plomo debía atravesar un largo proceso antes de transformarse en oro. Tauro representa precisamente esa paciencia transformadora. Cada experiencia intensa actúa como el fuego del crisol, eliminando aquello que resulta superfluo y fortaleciendo lo esencial. Al final del proceso, no es el mundo el que ha cambiado por completo, sino la calidad del espíritu que lo contempla. Cuando el cuerpo experimenta el desgaste del tiempo, la conciencia taurina descubre que la verdadera juventud no depende de la fuerza física, sino de la capacidad de conservar el entusiasmo por construir, aprender y proteger aquello que ama. Mientras exista un propósito digno, siempre habrá un motivo para levantarse una vez más. Esa convicción convierte la perseverancia en una fuente inagotable de renovación. En la dimensión épica, el toro deja de ser únicamente un símbolo de resistencia para convertirse en un faro de estabilidad en medio del caos. Su presencia transmite la certeza de que aún existen principios capaces de sobrevivir a las tormentas. Allí donde todo parece desmoronarse, permanece la calma de quien sabe que las raíces profundas no temen al viento. Así continúa el vuelo invisible del espíritu. No se trata de escapar del peso de la materia, sino de demostrar que incluso bajo el cansancio, la incertidumbre y las pruebas más exigentes, existe una fuerza interior capaz de elevarse por encima de cualquier circunstancia. Cada amanecer encuentra a Tauro un poco más sabio que el día anterior, porque ha comprendido que la grandeza no pertenece a quienes jamás sienten el peso del camino, sino a quienes transforman ese peso en el fundamento de una voluntad imposible de quebrantar.
Existe una antigua imagen simbólica que relaciona a Tauro con el momento del amanecer en el que la oscuridad todavía permanece sobre el horizonte mientras la luz comienza a imponerse lentamente. Esa transición refleja con precisión la forma en que este signo afronta las grandes transformaciones. No suele producir cambios repentinos ni revoluciones espectaculares. Su auténtico poder consiste en modificar la realidad de manera tan sólida que, cuando el proceso concluye, resulta imposible regresar al punto de partida. La evolución taurina es comparable al trabajo del río que, sin violencia aparente, termina esculpiendo la roca más resistente. En el lenguaje astrológico, Tauro pertenece a la modalidad fija, una cualidad que representa la permanencia, la consolidación y la capacidad de sostener aquello que ya ha comenzado a crecer. Mientras otros impulsan el nacimiento de las ideas o anuncian el cambio, Tauro protege el desarrollo de esas semillas hasta convertirlas en árboles capaces de sobrevivir a las estaciones. Desde una perspectiva épica, esta misión tiene un enorme valor, porque ninguna gran obra podría perdurar sin alguien dispuesto a custodiarla cuando desaparece el entusiasmo inicial. Por esa razón, la energía taurina desarrolla una resistencia que trasciende la simple fortaleza física. Es la resistencia de quien mantiene viva una promesa incluso cuando nadie más la recuerda. Es la fidelidad al propósito cuando las recompensas tardan en llegar. En muchos momentos de la existencia, la verdadera victoria consiste únicamente en no abandonar aquello que posee un significado profundo. Esa constancia convierte el paso del tiempo en un aliado, pues cada jornada añade una nueva capa de experiencia sobre unos cimientos que ya eran sólidos. La relación de Tauro con el cielo también se expresa a través de la contemplación. No necesita conquistar todas las respuestas de inmediato. Posee la capacidad de observar durante largos periodos hasta descubrir patrones invisibles para quienes viven dominados por la prisa. Esa observación paciente desarrolla una intuición serena que no nace de impulsos repentinos, sino de la acumulación silenciosa de conocimiento. Como un agricultor que interpreta el comportamiento de las estaciones, aprende a reconocer cuándo sembrar, cuándo esperar y cuándo recoger los frutos de un esfuerzo prolongado. En la dimensión espiritual, el signo descubre que la verdadera abundancia no siempre llega bajo la forma esperada. A veces aparece como una oportunidad inesperada después de una larga espera. Otras veces se manifiesta mediante una fortaleza interior que permite atravesar pruebas que antes parecían insoportables. También puede revelarse como la capacidad de conservar la calma cuando el entorno pierde el equilibrio. Cada una de esas conquistas representa una riqueza imposible de medir con criterios materiales. Existe además una conexión simbólica entre Tauro y el arte de sostener la esperanza sin necesidad de alimentar ilusiones vacías. La esperanza taurina no depende de promesas externas. Surge de la certeza de que todo esfuerzo auténtico deja una huella en el universo, incluso cuando sus resultados permanecen ocultos durante mucho tiempo. Esa convicción permite continuar avanzando mientras otros sucumben al desánimo. En numerosos relatos iniciáticos, el héroe recibe un escudo antes de emprender su travesía. Para Tauro, ese escudo está formado por la serenidad. No impide que las flechas alcancen el cuerpo ni evita todas las heridas, pero protege aquello que resulta verdaderamente esencial, la capacidad de conservar la claridad en medio del conflicto. Gracias a esa serenidad, las dificultades dejan de ser fuerzas caóticas para convertirse en desafíos que pueden afrontarse con firmeza y dignidad. La influencia de Venus también despierta una comprensión elevada del valor. Con el paso de los años, Tauro aprende que lo valioso no siempre es lo más brillante ni lo más admirado. Descubre la belleza de las relaciones sinceras, de la palabra cumplida, del trabajo bien realizado y de los vínculos que resisten las pruebas del tiempo. Esa percepción transforma la vida en un patrimonio de experiencias auténticas, mucho más duradero que cualquier riqueza pasajera. Cuando el cuerpo acusa el desgaste del esfuerzo, la esencia taurina recuerda que incluso las montañas presentan grietas abiertas por el paso de los siglos y, sin embargo, continúan dominando el horizonte. Las marcas del camino no disminuyen la grandeza, la revelan. Cada cicatriz confirma que hubo una batalla enfrentada sin retroceder. Cada obstáculo superado fortalece una identidad que ya no depende de las circunstancias externas. Así continúa el viaje del toro celeste, avanzando con una determinación tranquila que no necesita proclamarse. Su vuelo no desafía las leyes de la tierra, las honra mientras demuestra que el espíritu puede elevarse mucho más allá de cualquier límite aparente. Allí donde otros solo contemplan cansancio, la energía de Tauro descubre el nacimiento de una fuerza antigua, silenciosa e indomable, capaz de convertir la perseverancia en una forma de inmortalidad.
En la travesía simbólica de Tauro existe un instante en el que el horizonte deja de ser un lugar lejano y se convierte en un estado interior. La astrología enseña que no todas las conquistas se realizan mediante el movimiento. Algunas se alcanzan permaneciendo firme cuando todo alrededor cambia. Esa aparente inmovilidad no representa resignación, sino una decisión consciente de no abandonar aquello que constituye el núcleo de la propia esencia. Como el tronco de un árbol centenario que permanece erguido mientras las estaciones transforman sus ramas, Tauro descubre que la estabilidad puede ser una de las expresiones más elevadas del coraje. Hay una enseñanza poco explorada en la relación entre este signo y el tiempo profundo. La naturaleza jamás se precipita. Las montañas no sienten prisa por alcanzar el cielo, ni los bosques aceleran su crecimiento para impresionar a quienes los observan. Tauro comparte esa misma frecuencia. Cuando acepta que cada proceso tiene una maduración irrepetible, deja de medir su vida por la velocidad de los acontecimientos y comienza a valorarla por la solidez de todo cuanto ha sido capaz de construir. Entonces comprende que las obras destinadas a perdurar requieren un ritmo diferente al de las victorias efímeras. En el plano espiritual aparece una transformación silenciosa, el paso de la resistencia a la confianza. Al principio del camino, la fuerza taurina consiste en soportar el peso de las dificultades. Más adelante descubre que no todo depende exclusivamente del esfuerzo. También existe una inteligencia cósmica que ordena los ciclos, abre oportunidades inesperadas y hace florecer aquello que parecía condenado a permanecer estéril. Confiar en ese orden no significa renunciar a la acción, sino caminar sabiendo que cada paso encuentra finalmente su lugar dentro de un diseño mucho más amplio. La imagen del toro mirando al horizonte también encierra un significado iniciático. No contempla únicamente lo que tiene delante, sino todo aquello que todavía no ha tomado forma. Esa visión serena permite reconocer posibilidades ocultas donde otros solo encuentran límites. La imaginación taurina no construye castillos en el aire, levanta puentes entre el presente y el porvenir. Cada decisión prudente se convierte en una piedra colocada para que el futuro pueda atravesar el río de las incertidumbres. Existe además una afinidad profunda entre Tauro y el concepto de legado. Mientras muchos buscan únicamente alcanzar metas personales, este signo siente de manera natural el impulso de crear algo que continúe existiendo cuando su esfuerzo haya concluido. Puede tratarse de una obra, una familia, una enseñanza, una tradición o simplemente un ejemplo de integridad. La energía venusina encuentra satisfacción no solo en poseer belleza, sino en sembrarla para que otros también puedan encontrar refugio en ella. Desde una perspectiva épica, esa vocación convierte a Tauro en un arquitecto del tiempo. Cada acción realizada con paciencia levanta columnas invisibles que sostienen generaciones futuras. Ningún sacrificio auténtico desaparece, permanece inscrito en la memoria del mundo como una fuerza silenciosa que continúa dando estabilidad mucho después de haber sido realizado. También existe una poderosa relación con el silencio. No el silencio del vacío, sino el de quien escucha el pulso de la existencia antes de actuar. En ese espacio interior nacen las decisiones más sabias. Mientras el ruido del mundo invita a reaccionar con precipitación, Tauro encuentra poder en la pausa. Esa capacidad de esperar el instante adecuado transforma muchas aparentes demoras en oportunidades de actuar con mayor precisión. Las pruebas físicas, emocionales o materiales adquieren entonces un significado diferente. Dejan de ser simples obstáculos para convertirse en herramientas que refinan la voluntad. Cada desafío fortalece la capacidad de distinguir entre el deseo momentáneo y la auténtica vocación del alma. Lo accesorio se desvanece poco a poco, mientras lo esencial permanece con una claridad cada vez mayor. La influencia de Venus también despierta un profundo sentido de gratitud. No como un gesto pasajero, sino como una forma de contemplar la realidad. Incluso en medio de las jornadas más exigentes, Tauro descubre motivos para reconocer la abundancia presente en aquello que permanece firme, la tierra que sostiene los pasos, el alimento que renueva las fuerzas, los afectos que sobreviven a las tormentas y la esperanza que continúa respirando cuando el cansancio parece ocuparlo todo. Así, el vuelo del espíritu deja de ser una aspiración distante para convertirse en una forma cotidiana de vivir. Cada amanecer representa una nueva oportunidad para elevar la conciencia por encima de las limitaciones de la materia. El cuerpo puede sentir el peso del esfuerzo, pero la voluntad continúa expandiéndose como un cielo que nunca encuentra fronteras. Y en esa unión entre la tierra que sostiene y el firmamento que inspira,
Tauro descubre que la verdadera grandeza no consiste en escapar del sufrimiento, sino en convertir cada paso dado sobre él en una ascensión hacia una versión más luminosa, más sabia y más indestructible de sí mismo. En la tradición astrológica más simbólica, Tauro no solo representa la fuerza que sostiene el mundo visible, sino también la capacidad de convertirse en un punto de equilibrio cuando todo parece oscilar. Hay personas cuya presencia cambia un lugar únicamente por la serenidad que transmiten. Esa es una expresión elevada de la energía taurina, convertirse en un eje alrededor del cual otros recuperan estabilidad sin necesidad de grandes discursos. La firmeza deja entonces de ser una cualidad individual para transformarse en una influencia que fortalece a quienes comparten el mismo camino. Esta facultad está relacionada con un principio universal que pocas veces recibe la atención que merece, la gravedad espiritual. Así como los cuerpos celestes ejercen atracción sin emitir sonido alguno, la integridad también posee una fuerza silenciosa. Cuanto más coherente se vuelve Tauro con sus valores, mayor es su capacidad para atraer personas, oportunidades y circunstancias alineadas con esa frecuencia. No se trata de un fenómeno inmediato ni de una recompensa automática, sino de una consecuencia del orden interior que termina reflejándose en el exterior. Desde una perspectiva épica, cada desafío representa una forja distinta. Algunas pruebas fortalecen la paciencia. Otras enseñan a distinguir entre la obstinación y la verdadera perseverancia. Existe una diferencia profunda entre ambas. La obstinación insiste por miedo a cambiar, mientras que la perseverancia continúa porque reconoce el valor del propósito. Cuando Tauro aprende esa diferencia, deja de gastar energía luchando contra todo y comienza a concentrarla únicamente en aquello que merece ser protegido. También existe una relación especial entre este signo y la noción de refugio. En muchos mitos antiguos, el héroe encontraba una fortaleza donde recuperar fuerzas antes de regresar a la batalla. Tauro lleva esa fortaleza dentro de sí. Su mundo interior puede convertirse en un santuario donde la calma resiste incluso cuando el entorno atraviesa tiempos convulsos. Esa capacidad no elimina las dificultades, pero impide que el caos exterior gobierne el corazón. El cielo enseña otra lección mediante el movimiento constante de los planetas. Ninguno permanece inmóvil, aunque desde la Tierra algunos parezcan hacerlo. De manera semejante, la evolución taurina muchas veces resulta imperceptible para quienes observan desde fuera. Sin embargo, en el interior se están reorganizando convicciones, prioridades y formas de comprender la existencia. Cuando finalmente esos cambios se manifiestan, parecen surgir de repente, aunque en realidad llevan años gestándose en silencio. La conexión con el elemento tierra también habla del valor de la nutrición, no solo del cuerpo, sino del espíritu. Toda alma necesita alimento para conservar su vitalidad. Tauro descubre que las palabras verdaderas, el conocimiento adquirido con humildad, la contemplación de la naturaleza, la creación artística y el contacto con aquello que inspira paz constituyen una forma de alimento tan necesaria como cualquier sustento material. De esa manera comprende que la fortaleza interior también debe cultivarse diariamente. Hay otro aspecto poco desarrollado dentro de su simbolismo, la relación con los límites. La tierra fértil produce abundancia porque posee una estructura que contiene el agua y protege las semillas. Del mismo modo, Tauro aprende que establecer límites saludables no significa levantar muros de aislamiento, sino preservar aquello que resulta esencial para continuar creciendo. Saber cuándo decir sí y cuándo decir no forma parte de la sabiduría adquirida tras numerosas experiencias. La epopeya taurina también está marcada por la capacidad de transformar la repetición en excelencia. Mientras otros pueden aburrirse de recorrer el mismo sendero, Tauro encuentra en la práctica constante una oportunidad para perfeccionarse. Cada amanecer ofrece la posibilidad de realizar una tarea con mayor precisión que el día anterior. Así nacen las grandes obras, no de un instante de inspiración aislada, sino de una dedicación paciente que convierte el esfuerzo cotidiano en una expresión de maestría. En un plano más elevado, Venus inspira una comprensión del amor que va mucho más allá del afecto romántico. Habla del amor hacia la vida, hacia el trabajo bien hecho, hacia la palabra honesta y hacia todo aquello que merece ser cuidado para que continúe floreciendo. Esa energía convierte la protección en una forma de creación. Todo cuanto recibe atención sincera desarrolla raíces más profundas y una mayor capacidad para resistir las tormentas. El cuerpo puede conocer el cansancio, porque toda materia está sometida al paso del tiempo. Sin embargo, el espíritu descubre que cada dificultad atravesada amplía su horizonte.
Las pruebas dejan de percibirse como castigos para convertirse en peldaños invisibles que elevan la conciencia. El vuelo no consiste en negar el peso de la tierra, sino en demostrar que incluso desde ella es posible alcanzar las alturas de la sabiduría. Así, Tauro continúa escribiendo su leyenda con la serenidad de quien comprende que las estrellas no iluminan únicamente el firmamento. También resplandecen en el interior de quienes han aprendido a convertir la paciencia en poder, la disciplina en libertad y la fidelidad a sus principios en una luz capaz de permanecer encendida cuando muchas otras ya se han extinguido. Su verdadera victoria no depende de la rapidez con la que alcanza la cima, sino de la profundidad de las raíces que sostienen cada uno de sus ascensos. Existe una dimensión de Tauro que solo se revela después de atravesar numerosas pruebas, la capacidad de convertir la resistencia en sabiduría práctica. La astrología no contempla a este signo únicamente como un símbolo de fortaleza, sino como el guardián de todo conocimiento que ha sido comprobado por la experiencia. Mientras otros aceptan teorías, Tauro necesita verificar con el tiempo que permanece en pie después de las tormentas. Esa forma de aprender construye una confianza que no depende de opiniones cambiantes, sino de verdades que han sobrevivido al desgaste de los años. En el firmamento, ninguna estrella mantiene su brillo porque desafíe las leyes del universo, sino porque permanece fiel a su naturaleza. Esa misma enseñanza acompaña al camino taurino. Cuanto más intenta parecerse a modelos ajenos, más se aleja de su auténtica fuerza. En cambio, cuando acepta el ritmo que le pertenece, descubre que la comparación pierde sentido. Cada ser posee una órbita distinta, y la misión de Tauro consiste en recorrer la suya con una dignidad que no necesita competir con nadie. También existe una estrecha relación entre este signo y el concepto de soberanía interior. Los antiguos entendían que el mayor de los reinos era aquel donde la voluntad gobernaba sobre el miedo, la impaciencia y el desorden. Esa conquista exige más valor que cualquier batalla exterior. El auténtico toro celeste aprende que ninguna circunstancia merece el poder de arrebatarle la serenidad conquistada con tanto esfuerzo. Esa calma no nace de la ausencia de conflictos, sino de haber atravesado suficientes tempestades como para comprender que todas terminan pasando. La influencia de Venus aporta una sensibilidad especial hacia la armonía oculta en los procesos de la naturaleza. Tauro percibe que incluso los inviernos cumplen una función indispensable. Las épocas de aparente escasez preparan la abundancia futura. Los periodos de silencio permiten escuchar con mayor claridad la voz interior. Las pausas obligadas ofrecen la oportunidad de fortalecer aquello que más adelante sostendrá nuevos comienzos. De esta forma, deja de considerar cada demora como una derrota y empieza a reconocerla como una fase necesaria de toda creación duradera. Hay un aspecto profundamente simbólico en la relación de Tauro con el horizonte. Nunca corre detrás de él con desesperación, porque comprende que el horizonte siempre se desplaza. Lo verdaderamente importante no es alcanzarlo, sino convertirse en alguien capaz de recorrer el camino con integridad. Esa comprensión transforma el éxito. Deja de medirse por la cantidad de metas conquistadas y comienza a valorarse por la calidad del carácter desarrollado durante el trayecto. En las antiguas tradiciones, el toro también simbolizaba la capacidad de cargar aquello que otros no podían sostener. Sin embargo, la evolución espiritual enseña que incluso la fuerza necesita discernimiento. No toda carga pertenece al propio destino. Parte de la madurez consiste en reconocer qué responsabilidades enriquecen el alma y cuáles únicamente consumen la energía destinada a cumplir la verdadera misión. Esa elección requiere una valentía silenciosa, porque implica renunciar a la necesidad de demostrar constantemente la propia fortaleza. La modalidad fija de Tauro guarda además una enseñanza sobre la permanencia de los ideales. En tiempos donde las circunstancias cambian con rapidez, mantener la fidelidad a principios nobles se convierte en un acto casi heroico. La honestidad, la lealtad, la paciencia y el compromiso dejan de ser simples virtudes para transformarse en pilares capaces de sostener una existencia plena. Cada vez que Tauro permanece fiel a esos valores, fortalece un legado invisible que trasciende cualquier logro material. Existe igualmente una relación muy profunda con el arte de reconstruirse sin perder la esencia. La tierra puede abrirse por la fuerza de un terremoto y, sin embargo, con el paso del tiempo vuelve a cubrirse de vida. Así ocurre con el espíritu taurino. Las pérdidas dejan huellas, pero no destruyen la capacidad de volver a sembrar. La esperanza no depende de olvidar el pasado, sino de conservar la certeza de que toda estación difícil será seguida por una nueva oportunidad para florecer. Desde una perspectiva épica, cada amanecer representa una llamada silenciosa.
No convoca a una batalla contra el mundo, sino a una alianza con el propio destino. El enemigo no siempre adopta la forma de un obstáculo visible. A veces aparece como el desánimo, la resignación o la tentación de abandonar justo antes de que el esfuerzo comience a dar fruto. Es entonces cuando emerge la verdadera nobleza del toro, continuar avanzando con la misma firmeza con la que la Tierra continúa girando alrededor del Sol, sin reclamar reconocimiento por cumplir su misión. El vuelo del espíritu alcanza aquí una dimensión todavía más elevada. No consiste únicamente en elevarse por encima del sufrimiento, sino en descubrir que cada experiencia vivida amplía la capacidad de comprender, proteger y construir. Mientras el cuerpo acusa el paso del tiempo, el alma adquiere una profundidad que ninguna dificultad puede arrebatarle. Así, Tauro se convierte en un puente entre la solidez de la tierra y la inmensidad del cielo, demostrando que la verdadera grandeza pertenece a quienes transforman la constancia en destino, el silencio en autoridad y la esperanza en una fuerza capaz de atravesar cualquier noche hasta recibir, una vez más, la luz del amanecer. En el sendero astrológico de Tauro existe una enseñanza que solo se revela cuando el alma deja de medir su valor por los resultados inmediatos. Es el descubrimiento de la permanencia. Mientras muchos persiguen aquello que deslumbra por un instante, la esencia taurina aprende a reconocer lo que continúa brillando cuando desaparecen los aplausos, las modas y las circunstancias favorables. Esa capacidad para distinguir lo duradero de lo pasajero constituye una de las mayores fortalezas del signo, porque le permite construir sobre fundamentos que el tiempo no consigue erosionar. Las antiguas escuelas de observación del cielo asociaban la Tierra con la capacidad de contener vida. No bastaba con recibir la lluvia o la luz del sol, era necesario preparar el terreno para que las semillas encontraran un lugar donde crecer. Tauro representa precisamente ese espacio fértil donde las posibilidades dejan de ser simples ideas y comienzan a convertirse en realidades. Su misión no consiste únicamente en crear, sino en proteger el crecimiento hasta que alcance la madurez suficiente para sostenerse por sí mismo. Desde una perspectiva épica, esa labor recuerda a los antiguos guardianes de las fortalezas que permanecían vigilantes durante las largas noches. La mayor parte del tiempo no ocurría nada extraordinario, pero precisamente gracias a esa vigilancia constante el reino permanecía seguro. Del mismo modo, muchas de las victorias taurinas nacen de gestos aparentemente pequeños: mantener una disciplina cuando nadie observa, sostener una decisión cuando aparecen las dudas o conservar la calma mientras el entorno pierde la dirección. Esos actos silenciosos terminan teniendo consecuencias mucho mayores de lo que parece en el instante en que se realizan. Existe también una profunda conexión entre Tauro y el concepto de maduración interior. Los frutos más dulces no aparecen al comienzo de la estación, sino después de haber recibido el calor suficiente, las lluvias necesarias y el tiempo exacto para desarrollar todo su potencial. Así ocurre con la conciencia taurina. Cada experiencia difícil aporta un matiz nuevo a su comprensión del mundo. Lo que antes era simple resistencia acaba convirtiéndose en discernimiento, lo que comenzó como esfuerzo termina transformándose en serenidad. La influencia de Venus impulsa además una búsqueda constante de equilibrio entre la fuerza y la delicadeza. El verdadero poder no necesita destruir para demostrar su existencia. Puede manifestarse mediante la capacidad de proteger, de reconciliar, de restaurar y de embellecer aquello que ha sido desgastado por las pruebas. En este sentido, Tauro descubre que cuidar también es una forma de heroísmo. Restaurar un vínculo, mantener viva una esperanza o preservar un principio noble exige, en muchas ocasiones, más valor que cualquier enfrentamiento abierto. Hay un simbolismo especialmente revelador en la imagen del campo después de la cosecha. A simple vista parece vacío, pero bajo la superficie la tierra ya está preparándose para un nuevo ciclo. Tauro aprende a reconocer esos periodos de aparente quietud como momentos de renovación invisible. No todas las etapas deben estar llenas de conquistas visibles. Algunas están destinadas a fortalecer las raíces, reorganizar las prioridades y recuperar energías para desafíos aún mayores. La modalidad fija del signo también enseña que la verdadera firmeza no consiste en permanecer inmóvil, sino en conservar intacto el propósito mientras cambian las circunstancias. Igual que un río modifica ligeramente su recorrido sin dejar de dirigirse hacia el mar, Tauro descubre que la flexibilidad inteligente no contradice la constancia. Adaptarse no significa renunciar a la esencia, sino encontrar nuevas formas de expresar la misma verdad. En la dimensión espiritual aparece entonces una comprensión más elevada del sacrificio. Todo esfuerzo realizado con sentido deja de sentirse como una pérdida y comienza a percibirse como una inversión en el propio destino.
Cada renuncia consciente abre espacio para algo más valioso. Cada prueba superada amplía la capacidad de sostener responsabilidades mayores. Así, incluso el cansancio adquiere un significado distinto cuando forma parte de una construcción destinada a perdurar. El cielo recuerda cada noche que las estrellas no necesitan competir entre sí para iluminar. Cada una ocupa el lugar que le corresponde dentro del inmenso orden del cosmos. Tauro encuentra inspiración en esa armonía silenciosa. Comprende que la comparación solo distrae del verdadero trabajo, desarrollar plenamente el potencial que le ha sido confiado. La autenticidad se convierte entonces en una fuente de libertad, porque ya no depende del reconocimiento externo para confirmar su valor. El viaje continúa con la misma determinación con la que las estaciones regresan una y otra vez, sin alterar el equilibrio del universo. Mientras el cuerpo experimenta el peso de las jornadas vividas, el espíritu amplía su horizonte con cada experiencia transformada en sabiduría. Allí donde otros contemplan únicamente esfuerzo, Tauro descubre la arquitectura invisible del destino, edificada piedra a piedra mediante la paciencia, la coherencia y la voluntad de no abandonar jamás aquello que considera digno de ser construido. En esa obra silenciosa reside su auténtica grandeza, la de quien convierte el paso del tiempo en un aliado y hace de cada amanecer una nueva oportunidad para elevar la materia hacia la altura de los ideales más nobles. Hay un lenguaje que Tauro comprende mejor que ningún otro signo, el lenguaje de la continuidad. El universo no se sostiene mediante acontecimientos extraordinarios, sino gracias a movimientos constantes que rara vez llaman la atención. La Tierra gira sin detenerse, las mareas obedecen a la Luna, las estaciones regresan con una precisión admirable y las estrellas mantienen sus ciclos durante millones de años. La esencia taurina encuentra inspiración en ese orden silencioso. Comprende que la verdadera grandeza no consiste en realizar un acto heroico aislado, sino en permanecer fiel al propósito durante el tiempo suficiente para que la realidad termine transformándose. La astrología también relaciona a Tauro con el misterio del arraigo consciente. Tener raíces no significa quedar atrapado en un lugar, sino poseer una base tan sólida que permita extender las ramas hacia cualquier horizonte sin temor a quebrarse. Cuanto más profundo es el sistema de raíces de un árbol, más alto puede elevarse su copa. Esa misma ley gobierna el crecimiento interior. Cada principio respetado, cada experiencia integrada y cada lección aceptada fortalecen un fundamento invisible desde el cual el espíritu puede aspirar a metas cada vez más elevadas. Existe además una enseñanza relacionada con el valor del silencio creador. No todo proceso necesita ser anunciado. Las montañas no comunican cuando están cambiando su forma. Los minerales no revelan el instante exacto en que comienzan a cristalizar. Bajo la superficie del suelo se desarrollan procesos inmensos que permanecen ocultos durante largos periodos. Tauro aprende que muchas de las transformaciones más importantes ocurren precisamente cuando nadie las percibe. Esa discreción protege la energía necesaria para culminar la obra sin distraerse buscando aprobación. En la dimensión épica, el toro no solo representa la fuerza de avanzar, sino también la sabiduría de permanecer cuando el destino exige sostener una posición. Hay batallas que no se ganan conquistando nuevos territorios, sino defendiendo aquello que posee un valor incalculable. La fidelidad a la verdad, la lealtad a los afectos sinceros y el respeto por la propia conciencia constituyen fortalezas que ninguna adversidad puede conquistar mientras permanezcan protegidas por una voluntad firme. También existe una conexión profunda entre Tauro y el principio de la cosecha invisible. No todas las recompensas llegan bajo la forma de reconocimiento, riqueza o éxito evidente. Algunas aparecen como una serenidad imposible de comprar, una claridad que permite tomar mejores decisiones o una fortaleza emocional capaz de resistir pruebas que antes habrían resultado insoportables. Son frutos que solo pueden recogerse después de largos periodos de cultivo interior y que, una vez alcanzados, acompañan durante toda la vida. La influencia de Venus aporta otro matiz fundamental, el descubrimiento de la belleza en lo esencial. A medida que madura, Tauro deja de buscar únicamente aquello que impresiona a los sentidos y comienza a valorar lo que alimenta el alma. Encuentra belleza en una promesa cumplida, en una amistad que resiste el paso del tiempo, en una obra realizada con excelencia, en el conocimiento adquirido con humildad y en la paz que nace de vivir de acuerdo con los propios valores. Esa transformación convierte la existencia en un arte donde cada acción puede expresar armonía. Desde una perspectiva espiritual, el cansancio adquiere un significado distinto. Deja de ser una señal de derrota para convertirse en el testimonio de un camino recorrido con determinación.
Igual que las manos del artesano muestran las huellas de años de trabajo paciente, las marcas del recorrido revelan la profundidad de la experiencia acumulada. Tauro comprende que el desgaste producido por una misión noble nunca disminuye la dignidad, la engrandece. Hay además una fuerza poco visible que acompaña constantemente a este signo, la capacidad de inspirar confianza sin necesidad de imponerse. En tiempos de incertidumbre, las personas buscan referencias que transmitan estabilidad. La energía taurina ofrece precisamente esa sensación de permanencia. No porque posea todas las respuestas, sino porque demuestra que incluso en medio del cambio es posible conservar la integridad. Esa influencia actúa como un faro que orienta sin deslumbrar y que permanece encendido incluso durante las noches más oscuras. En la antigua imagen del toro celeste hay un simbolismo que trasciende la fuerza física. Sus cuernos se elevan hacia el firmamento como si recordaran que la materia y el espíritu no son enemigos, sino dimensiones destinadas a colaborar. Los pies permanecen firmemente apoyados sobre la tierra mientras la mirada busca las constelaciones. Esa unión expresa el auténtico destino de Tauro, elevar lo cotidiano hasta convertirlo en una manifestación de lo sagrado. Cada amanecer confirma que el universo continúa ofreciendo una nueva oportunidad para construir, aprender y perfeccionar el carácter. No importa cuántas veces el viento haya intentado derribar los proyectos ni cuántas estaciones difíciles hayan puesto a prueba la voluntad. Mientras exista la decisión de volver a sembrar, la esperanza seguirá encontrando un terreno fértil donde florecer. Así avanza Tauro, sin necesidad de acelerar el tiempo ni desafiar su naturaleza, comprendiendo que las mayores conquistas pertenecen a quienes convierten la paciencia en un acto de fe, la disciplina en una forma de libertad y la perseverancia en un puente capaz de unir la firmeza de la tierra con la inmensidad eterna del cielo.